Francesc Homs. Buenos días, buen día, señor Homs. Buenos días, buen día. Bueno, su audiencia fue la más larga de todas las que ha tenido el rey hasta ahora. ¿Por qué duró tanto? ¿De qué hablaron ustedes? Bueno, pues yo no sé por qué duró tanto, pero sí que hablamos ampliamente de todo lo que está encima de la mesa, de lo que es perceptible para todos y por todos. Y bueno, y en este sentido, pues una conversación cordial en lo personal. Tengo la ventaja yo que al rey le conozco ya desde hace un tiempo y no era la primera conversación que tuvimos y evidentemente también en lo político, ¿no? En lo que es el posicionamiento, como dije ayer, evidentemente estamos a las antípodas en algunos puntos que son cruciales, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esto es legítimo, es lógico además, incluso, y vamos, y tampoco nada más que añadir, ¿no? Pero usted le dijo que no van a apoyar al Partido Popular, no van a apoyar la investidura de Mariano Rajoy. ¿Se deduce de eso que se podían abstener en el caso de que el candidato fuese Pedro Sánchez? Bueno, ya se verá, porque yo no he tenido la oportunidad de hablar con toda la profundidad necesaria en cuanto a lo que pueda plantear el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? También es evidente y constato hechos, porque estamos al inicio de un proceso que, a mi modo de ver las cosas, creo que será largo, y veremos cómo se llega al final de este proceso de investidura. Pero en este momento yo constato que en cuanto a la posición del Partido Socialista Obrero Español, pues también mantenemos unas grandes diferencias, ¿no? Y esto es conocido y de sobra es conocido incluso, ¿no? Y ya se verá. Yo fijamos una posición en campaña electoral que la mantenemos. En cuanto al Partido Popular y a la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, creo sinceramente que no desde la perspectiva solo de Cataluña, sino también del conjunto de España, pues sería conveniente que hubiera un cambio en cuanto a las formas de hacer, en cuanto a la agenda, en cuanto al enfoque, y un cambio de estas características pues debería de pasar no por una investidura a favor del señor Rajoy o del Partido Popular, sino de hacer las cosas de otra manera. Dicho esto, que es mi impresión, nuestra impresión, nosotros somos un grupo pequeño en lo que es el conjunto de las Cortes y del Congreso en particular, y no nos corresponde a nosotros tomar la iniciativa, ¿no? Sí fijar nuestra posición, que es lo que he hecho, pero no... No, el señor Homs le iba a decir que cuando les cedió 4 senadores para que ustedes pudieran conformar su propio grupo en el Senado, se hizo la lectura de que no era solo una cortesía parlamentaria la que tenía con ustedes el Partido Socialista, sino que iba más allá, que estaba facilitando esa abstención en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. ¿Hemos ido demasiado lejos los periodistas? ¿Hemos hecho una lectura que no se corresponde con la realidad? Yo lo dije desde el primer día, ¿no? Esto es una lectura errónea, porque sería tanto como llegar a la conclusión que había unas conversaciones que le digo sinceramente que no han existido en el sentido de cómo orientar la investidura. Esto es una práctica, yo creo que además lógica, legítima y de arraigo democrático, del querer facilitar y poder facilitar todas las voces, todo lo que es realidad, porque no es otra cosa, aquí no se inventa nada. Y además ha sido siempre habitual y continuará existiendo. Un gesto de buena voluntad, una primera piedra de cada futuro entendimiento entre ustedes y Pedro Sánchez. Sí, pero es decir, porque dos distintos, ¿no? O dos personas que tienen posicionamientos incluso antagónicos estén predispuestas a dialogar, llegar ya a la conclusión que se han puesto de acuerdo. Yo creo que si enfocamos las cosas así nos equivocaremos todos y siempre, ¿no? Yo creo que le conviene a España, lo digo sinceramente con toda la humildad, pero nos conviene a todos que haya un clima de diálogo distinto, ¿no? Y que por haber diálogo no quiere esto suponer necesariamente que este y aquel se han puesto ya de acuerdo, ¿no? Tenemos que cambiar un poco los hábitos de cómo actuar y de cómo hacer política. Yo creo que en este sentido esta época del Partido Popular ha introducido, ¿no?, de que si tú hablabas ya era sinónimo de ponerse de acuerdo, y esto no necesariamente tiene que ser siempre así, pero si no hay diálogo no hay praxis de la democracia, ¿no?
Es curioso porque hablando de diálogo, o del frentismo, ¿no?, que muchas veces ha dicho que ha existido en estos últimos años, esta mañana nos ha sorprendido una llamada que enseguida vamos a emitir aquí en Espejo Público de unos compañeros de Flashback que, haciéndose pasar por el presidente Puigdemont, le proponen a Mariano Rajoy una entrevista y él accede rápidamente. Lo digo porque da la sensación de que si el señor Puigdemont, si el presidente llama a Mariano Rajoy, se verán, se reunirán. Lo que no sé si tiene interés el señor Puigdemont en hacerlo ahora con un presidente en funciones. Bueno, el señor Puigdemont ha dicho una cosa que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? ¿Verdad? Que es que, vamos, que mientras haya un presidente en funciones, quiere decir que no tiene un programa aprobado, que no tiene una orientación fijada y garantizada, pues no tiene demasiado sentido, por lo que hace referencia a la presidencia de la Generalitat, ¿no? Otra cosa es que los representantes de los distintos grupos políticos en el Congreso de los Diputados debemos de intercambiar impresiones, de dialogar, de movernos en este escenario en el que estamos, que es muy delicado, que es muy sensible, pero que es necesario que al final haya, yo creo que es necesario que al final haya un gobierno en España, ¿no? Creo que esto es lo que también los ciudadanos nos han interpelado que tenemos la obligación de hacer, ¿no? Si no, será un fracaso al final de todos, en proporción a la representación que tenemos, ¿no? Pero yo haría esta distinción entre lo que es una relación institucional entre dos gobiernos, que debe de existir en el momento en que estos dos gobiernos estén plenamente operativos, y es evidente que el gobierno de España no lo está, por razones obvias, ¿no? Y otra cosa es el diálogo que se tiene que escribir o construir en el Congreso de los Diputados. Yo ya le digo que con el Partido Popular he hablado y voy a continuar haciéndolo, aún tener una posición muy clara en cuanto a la investidura, ¿no? Le iba a preguntar por esa reunión que no se ha producido, esa audiencia que no ha habido entre el rey y la presidenta del Parlamento, la señora Carme Forcadell. ¿A usted, la presidenta, le consta que le pidiera expresamente al rey ser recibida? Porque nos llega desde el entorno de la Casa Real que esa petición expresa nunca existió, que ha habido un gran malentendido. No sé qué datos tiene usted al respecto. Yo los que tengo son los que tengo, que es que desde los servicios de protocolo del Parlamento de Cataluña se cursó, como se había cursado siempre, pues el poner en conocimiento la designación por parte de la Cámara Catalana del nuevo presidente y la petición de comunicárselo, como se había hecho siempre también, al rey, pues de la forma que era pues la conocida por todos, ¿no? Con una audiencia, y hacerlo así. Yo es lo que me consta y no otra cosa, porque además esto fue motivo de comentario previo de si se hacía o no se hacía como siempre, y se decidió hacerse como siempre. Yo es la información que tengo y además la tengo contrastada, ¿no? Bueno, pues señor Homs, le quería preguntar también por esa exclusiva que ha desvelado en las últimas horas Antena 3, un viaje en un avión fletado por Nicolás Maduro, un avión oficial en el que iba la diputada de la CUP, Ana Gabriel, también, diputados de Podemos y el entorno de ETA. No sé qué datos tiene usted al respecto, si va a pedir alguna explicación a la CUP. No. Bueno, yo supongo que, debe de ser esto verdad. A mí no... ¿Verdad? Es porque tenemos imágenes de ese viaje, señor Homs, y además la propia Ana Gabriel ha contado que sí, que efectivamente estuvo allí. Bueno, pues no voy a cuestionarlo yo. Lo que tampoco le diré que me sorprenda del todo, ¿no? Ya sabe usted que nosotros con la CUP, en muchas cosas, para no decir la mayoría, pues no compartimos los planteamientos. Yo además particularmente me siento a las antípodas del planteamiento, por ejemplo, en el terreno económico, en el terreno social, que hace la CUP. Yo creo que la propuesta de la CUP, si se llevara algún día a cabo, pues nos haría más pobres a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad, ¿no? Son propuestas políticas que se han puesto en marcha en otros países a lo largo del siglo XX, por ejemplo, y han sido una catástrofe, ¿no? Yo es como lo veo, lo he denunciado siempre y no lo comparto para nada, ¿no? A partir de aquí ellos sabrán con quién mantienen relaciones y con quién hacen las cosas, ¿no? Yo también voy a dejar claro un mensaje, ¿no? Que es que desde Cataluña las cosas siempre se han hecho con un tono positivo, democrático y pacífico, y esto no lo puede discutir nadie porque ha sido así y está contrastado, ¿no?
y así va a continuar siendo, ¿no? Le iba a preguntar qué interés puede tener Nicolás Maduro en fletar un avión e invitar a Ana Gabriel, a una diputada de la CUP, a Caracas. No sé usted si quiere entrar en esas intenciones. No tengo ni puñetera idea. Vale. Bueno, pues... Ni idea de qué intenciones tienen ni cómo actúan este tipo de gente, porque yo me siento tan lejos que no me podría sentir más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Homs, por atendernos. Estaremos pendientes de esa abstención o no, Gracias en el caso a de que ustedes. Pedro Sánchez sea investido presidente o candidato a la investidura de presidente.